¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canales Noticias acá en la tarde de este 29 de abril de 2025. Esta mañana hemos subido un vídeo que hemos titulado Apagón, que está teniendo bastante éxito. Y aunque este es un programa en el que damos habitualmente noticias de Canarias, compaginándolas con otras de España y noticias internacionales, uno no puede por menos que volver al tema principal que nos preocupa a todos los españoles en este momento, que es el apagón de ayer. En torno al mediodía, Pedro Sánchez ha dado su tercera rueda de prensa después de haber estado en el Consejo de Seguridad Nacional. Ayer dio dos ruedas de prensa y ayer en las dos ruedas de prensa Pedro Sánchez tenía la cara desencajada, estaba, yo diría que acongojado, por decirlo de alguna manera suave, y hoy hemos visto otro Pedro Sánchez. Debe ser que a Pedro Sánchez hoy, antes de ir a la rueda de prensa, le han dado la pastilla y entonces ha vuelto la pastilla chuleta, ¿no? Es decir, ha vuelto a lo que es Pedro Sánchez. Un cobarde, traidor, psicópata, en fin, todos los adjetivos que ustedes están acostumbrados a oírme sobre el presidente del gobierno, y hoy ha puesto el modo chulo, ¿no? El modo chuleta de barrio. Y entonces, a pesar de que la red eléctrica había dicho esta mañana que descartaba totalmente un ciberataque, lo cierto es que Pedro Sánchez no lo ha descartado y sigue investigando según él. La rueda de prensa que ha dado hoy ha sido una rueda de prensa para no decir nada, o mejor dicho, ha dicho algo, pero que no tiene nada que ver con saber lo que realmente ocurrió ayer cuando hubo esa caída espectacular de energía eléctrica en toda España. No ha descartado el ciberataque. Ha dicho, eso sí, que hagan por favor caso no a los medios que no son oficiales. Ha dicho que hay que hacer caso a los medios de reconocido prestigio, oficiales y de reconocido prestigio. Oficiales y de reconocido prestigio para Pedro Sánchez es Televisión Española, que es un conjunto de lameculos espectacular. Yo no soy capaz de entender cómo puede haber tantos lameculos en un mismo sitio concentrado todos los días a la misma hora. Otra televisión de reconocido prestigio es El Gordo de Al Rojo Vivo, que es lo mismo que Televisión Española, pero con otro corte, ¿verdad? Lo hacen de forma diferente. Y entonces ha dicho que no ha sido ningún experimento, lo ha dicho él, no ha sido ningún ataque terrorista, lo ha dicho él, y a pesar de haberlo dicho él, la Audiencia Nacional está investigando lo que ocurrió ayer como un ataque terrorista. Y entonces ha dicho que lo probable es que haya sido la parte privada, hay que echarle cojones para decir las mentecatadas que dice el mendrugo de la Moncloa, ¿eh? Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Ha dicho primero que las centrales nucleares no eran la solución, sino el problema, porque ayer había 4 apagados y había que seguir dándole suministro eléctrico para que mantuviesen en orden sus núcleos, ¿no? Pero es que estaban apagadas. Es que ayer, entre las 11:30 y las 4 de la tarde, apenas había demanda. Había la demanda lógica en esa franja horaria, que hay que recordarle a todos ustedes que en esa franja horaria que va desde las 12 a las 4 de la tarde, el coste es cero, porque no hay demanda eléctrica. No están las luces encendidas por la noche, no están las lavadoras, no hay frío como para que los aires acondicionados estén funcionando a tope. Era un día normal y por lo tanto, de ninguna manera las centrales nucleares son un problema. Todo lo contrario, son la solución. Porque hay unos técnicos que dicen es que el exceso de energía en un momento determinado, producto de que las energías renovables se hayan enchufado a la red, es lo que mandó abajo todo el sistema. Falso. Hoy he hablado con un señor que sabe muchísimo, de red eléctrica y dice que eso es falso.
entre otras cosas porque Red Eléctrica tiene perfectamente controlada cuando desde los campos fotovoltaicos o de molinillo empieza a haber incremento, porque a esas horas del día, efectivamente, el calor y el sol hace que las fotovoltaicas se activen, pero pueden desviarla sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Pueden mover los paneles, pueden parar los molinillos. No hay ningún problema para que se haya podido desactivar en un momento determinado ese asunto. Pero de cualquier forma, esos 15 gigavatios que dice Pedro Sánchez que desaparecieron misteriosamente, no han desaparecido. En el supuesto que hubiese una demanda, una oferta tremenda de energía eléctrica a esa hora del día, si Red Eléctrica no la asume, simplemente se pierde, no se almacena, no tenemos todavía batería para almacenar esa energía. Por lo tanto, eso es falso, como casi todo lo que ha dicho Pedro Sánchez, porque después ha tirado diciendo que le va a exigir responsabilidades a las empresas privadas de energía cuando el problema es Red Eléctrica. Usted es Iberdrola, usted es cualquiera de los operadores que se dediquen a producir energía y la mandan toda a la red. Y es Red Eléctrica quien asume o no la energía que le envían, y por lo tanto un problema de Red Eléctrica que está controlada de la A a la Z por el gobierno de España. Ahí está de presidenta Beatriz Corredor, que todo su mérito para ser presidenta de Red Eléctrica es haber trabajado en la Secretaría de Vivienda con Zapatero y después ministra de Vivienda, y nada más. Su currículum al respecto de conocimientos tecnológicos es cero. Pero, al contrario de otros enchufados de Pedro Sánchez en correos, en el CIS, en paradores, en Renfe, esta señora en Red Eléctrica gana 546.000 euros al año. Y uno dice, 546.000 euros al año. ¿Por qué razón? Cuando los enchufados de Pedro Sánchez normalmente en esas instituciones que he citado están sobre el orden de los 120.000, 130.000 euros al año, Pedro Sánchez gana 95.000 euros al año. ¿Por qué se le paga a Beatriz Corredor 546.000 euros? ¿No será que de repente alguien cobra dinero por aquí y se desvía al partido por allá? Porque no tiene otra explicación, ninguna explicación para que gane más de $500.000 de euros al año. Ninguna. Bueno, pues Pedro Sánchez dice que el problema es de las privadas. En su tercera rueda de prensa, la de hoy, sigue sin decir qué ha sido lo que realmente pasó ayer. Si la Audiencia Nacional está investigando eso como un ataque terrorista, si Pedro Sánchez no dice definitivamente que no fue un ataque terrorista, que no fue un ciberataque, ¿por qué Red Eléctrica dice que sí, que de ninguna manera fue un ataque, un hackeo de la red? Porque probablemente eso es lo que ha ocurrido. Y no se atreven a decirlo. Porque además, con casi toda seguridad, si hubiese sido una avería, si hubiese sido un fallo técnico, ¿por qué reunir al Consejo de Seguridad Nacional 3 veces y esta tarde 4? El Consejo de Seguridad Nacional reunido por una avería, por muy catastrófica que esta haya sido. Hay algo más. Entienden ustedes que debe haber algo más. Entenderán ustedes que nosotros tenemos unos servicios de inteligencia relativamente buenos, dicen. Que el CNI sabe perfectamente lo que ha pasado. Que el centro de, ¿cómo le llaman? Criptología. No me hagan mucho caso, no recuerdo el nombre. También sabe lo que ha pasado. Por lo tanto, Pedro Sánchez hoy ha vuelto a ser el chulo que está en la Moncloa, al que hay que sacar de allí urgentemente, porque está destrozando España. Si miran este gráfico, verán ustedes la caída impresionante de la energía en un momento determinado, que no es producto de una avería en un sitio que afecte sucesivamente a otras subestaciones en el resto de la España peninsular. Pedro Sánchez ha dicho que gracias a Francia y gracias a Marruecos ha podido ir volviendo a la normalidad. Marruecos recibe normalmente energía de España. Sí, produce energía para ellos, pero es incapaz de aportar energía al sistema español. Francia sí.
Pero Francia nos tiene bloqueados desde hace años. De modo que, ¿qué está haciendo el payaso que está en la Moncloa? Lo que hace siempre. Tratar de desviar ahora la atención de algo que le compete a él exclusivamente, al gobierno de España. Estas tres señoras que están viendo ustedes ahí son Beatriz Corredor, la señora Agensen, que es otra inútil, y Teresa Rivera, que es más inútil que las otras dos. Estas tres mujeres son tres inútiles totales. Y por la cuota esta del feminismo ideológico del Partido Socialista y de los comunistas, están colocadas en los puestos que están, pero son tres absolutas inútiles. Y para bulos, porque Pedro Sánchez dice, no, tienen que hacer caso a los medios de reconocido prestigio para que no haya bulos. Para bulos, este mismo, en una entrevista en Antena 3, Beatriz Corredor, diciendo esto. Primera pregunta es ese rum que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, no, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo. Para bulos, este experto de la cadena SER, la cadena de radio favorita de Pedro Sánchez, diciendo sobre que no iba a haber nunca apagones, esto. El miedo a un gran fundido, el miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios, menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación, como tampoco hay un riesgo de que colapsen las nucleares. Incluso si eso pasara, este es el mix energético de nuestro país. En nuestro país cada día entran al sistema 10 fuentes de energía diferentes. Si las nucleares se apagaran mañana, como ha amenazado alguna eléctrica, al margen de que los responsables de esto irían primero a la cárcel y después a la ruina, incluso si desaparece esto, todavía nos quedan la hidráulica, la eólica, la solar fotovoltaica, otras renovables, las turbinas combinadas y los ciclos de gas. Todo esto hace también imposible eso. La diversificación impide el gran apagón. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no estemos diversificados y sobre todo es mentira que seamos Austria. Este es el problema de Austria. Austria depende de los gases que vende Rusia. Toda esta es la red de distribución de Rusia y Rusia está intentando impulsar esto, un gaseoducto que no pase por Ucrania para no pagar el peaje que le cuesta. Nosotros no estamos en esa situación. A nosotros nos inyecta el gas Argelia, entra en 7 regasificadoras, hay tanqueros que nos abastecen, así que tampoco tenemos el problema ruso. Es más, nuestro país tiene una obligación legal de guardar 40 días de reserva estratégica de gas para generar electricidad. 40. En Filomena, durante todo el temporal, gastamos 2. Así que no, tampoco tenemos el riesgo geoestratégico. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación y es mentira que dependamos de Rusia. Todo es un gran bulo, todo este fundido es un infundio y habrá que preguntarse por parte de quién.
¿Qué eléctricas tienen interés en amenazar con un gran apagón? ¿Qué partidos políticos tienen interés en desestabilizar todo esto? Déjenme pensar. Y sobre todo, ¿quién es el mayor quién es capaz en España de crear más bulos que el propio Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, que decía sobre apagones, sobre ceros energéticos, esto en el Senado. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que según Beatriz Corredor, la señora Beatriz Corredor, Pedro Sánchez y este experto de la cadena SER, en España no se iba a producir nunca un cero energético. Entonces, ¿quién fabrica los bulos? Los mentecatos, hijos de la gran chingada, que están en el gobierno de España. El socialcomunismo, que es una pestosa forma de entender la vida. Y que están llevando a España a la total decadencia. Bien, dicho esto, claro, la gente que estaba como esta que están viendo ustedes tirada ayer en los aeropuertos, ahora mismo hay un grupo de estudiantes de TELDE en el aeropuerto de Barcelona tirados allí. Porque todavía no se ha puesto en marcha de forma, digamos, normalizada la situación en toda España. Hay zonas de España que todavía no tienen energía eléctrica. Y desde luego las centrales nucleares son absolutamente imprescindibles. Ni el viento, ni el sol pueden garantizarnos la energía que necesitamos. Y teniendo en cuenta que de más a menos están las centrales nucleares, están las centrales de ciclos combinados, está la energía hidroeléctrica y están las energías alternativas, la peor de todas es la que ellos quieren implantar que Europa quiere implantarla en todo el territorio de la Unión Europea. Bien, dicho esto, no se me ha olvidado. Tenemos un problema, el mayor problema de España en estos momentos es Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda. El segundo de los problemas es la inmigración ilegal y el avance del Islam en toda España. Hay, en estos momentos, que se sepa, 1.800 mezquitas en toda España. Y siguen abriéndose nuevas mezquitas. Y siguen implantándose la cultura del Islam en nuestros colegios, en nuestras plazas. Esto es bastante peligroso. Dos peligros, desde luego, a los que España no está sabiendo hacerle frente. Ni a Pedro Sánchez, ni al Islam. Y respecto de Canarias, el acero chino es el que le está llegando a Marruecos para el gasoducto que pretende poner en marcha Marruecos en aguas canarias. Y uno puede decir, hombre, no son aguas canarias, son aguas marroquíes. No, como no está tirada a la mediana, aguas canarias o aguas marroquíes, pero también canarias, para explotar gas que también tendría que ser canario, español, pero que Pedro Sánchez no defiende. Ni siquiera combate con Marruecos por ese tema. Y por último, me voy a despedir con este vídeo. Es un vídeo muy curioso. Las cosas que pasan en Canarias, en las carreteras canarias. Estamos hablando de una autopista en Tenerife. Un conductor recibe una llamada de teléfono, para su coche en el carril izquierdo de la autopista para hablar por teléfono. Es así. Cosas que pasan por Tenerife. Casi nada. ¿Dices por una cola ahí? Cosas que solo pasan en Canarias. ¿Esta? Bien, por hoy terminamos. Mañana volveremos y espero estar aquí más o menos con todos ustedes a la misma hora.